Gracias. Decíamos que hoy corresponde también, porque estamos muy cerca de la fecha en que va a suceder, tenemos que hablar del censo nacional, ¿sí? Y qué va a pasar acá en Mendoza, como en el resto del país, cuántas dudas tenemos. Ya mismo se lo vamos a consultar a Laura San Martín, que es coordinadora del Censo Nacional 2022 aquí en la provincia también. Laura, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Primero, para abrir un poco al juego de varias preguntas que tenemos, ¿cómo ves que avanza este censo, teniendo en cuenta que ya mucha gente, Mendoza creo que estaba 22%. detrás de la Pampa, ¿no? Liderando un poco esto de responder al censo digital, la parte digital del censo, y también preguntarte cómo ha avanzado en esos lugares donde ya empezó hace algunos días a censarse a la gente? Bien, bueno, sí, arrancamos ya con el censo incluso de manera presencial. A partir del lunes empezamos a trabajar en las zonas rurales y en las viviendas colectivas, que son todas aquellas instituciones en las cuales las personas viven bajo un régimen institucional de manera permanente. Ajá. Ahí ya estamos avanzando, ya llevamos 5 días ahí de barrido, así que ya, bueno, tenemos la experiencia de varios de nuestros censistas, nos van avisando qué zonas ya se van cubriendo. Sí. También estamos notificando en cada uno de los departamentos a los puesteros y a los productores que van a recorrer esa zona para que nos dejen habilitados los caminos, abran las tranqueras. Así que eso, bueno, es todo un trabajo de difusión que estamos haciendo con los jefes departamentales, con los municipios, a través de esas redes. Laura. Y con respecto al censo digital, como comentabas, vamos muy bien. Mendoza en realidad ya ahora sí está primera a nivel nacional. Aproximadamente, exactamente 37,7% de los hogares llevamos censados de manera digital. Muy bien. Qué bueno, ya Muy hay bien, datos genial. que se van obteniendo de toda esa gente que está ya haciendo el censo de manera digital. Sí, en realidad lo importante también ahí es recalcar que a pesar de haberlo completado de manera digital, tienen que esperar al censista Sí. en sus viviendas para poder entregarle el código que les ha arrojado el censo digital, y le va a preguntar también la cantidad de población que se censó en ese hogar por sexo. Eso es importante también porque son los primeros datos con los que contamos para tener un dato provisorio en corto tiempo. Claro, claro. Hay un tema que por ahí ya vamos a preguntas comunes que todos tenemos para hacerte. ¿Qué pasa con hijos de padres separados? ¿Hay que ponerse de acuerdo? ¿Tiene que censarlo uno? Porque por ahí pasa y mucho que el niño o niña está algunos días con el papá, otros días con la mamá. En ese caso, ¿cómo se hace? Bien, bueno, en ese caso, en realidad las personas, en este censo, que es un censo de derecho, las personas tienen que ser censadas en su lugar de residencia habitual y no donde pasaron la noche anterior, como han sido todos los otros censos anteriores en la Argentina. En el caso de los hijos e hijas de padres separados, es donde pasan 4 días o más a la semana. Si fuese el caso, que es un régimen que, bueno, coincide la cantidad de días, deben ponerse de acuerdo los padres y censarlo en uno solo de los hogares. Ahí lo importante es que no haya duplicación. Claro, esto es muy importante lo que estás diciendo, porque si ambos lo registran, digamos, se puede duplicar el número de personas, que eso no es el fin de este censo, sino todo lo contrario. Entonces hay que ponerse de acuerdo y uno tiene que registrarlo. Exacto. Muy bien. Y en el caso de que algún integrante de la familia esté internado en algún geriátrico o en alguna institución, ¿cómo se hace? ¿Se toma en cuenta como que forma parte de ese domicilio o no? ¿Van a pasar los censistas por estas instituciones? Los censistas van a pasar por las instituciones. Una persona que vive de manera permanente en un geriátrico, en un hogar, incluso en algunos hospitales, que pueden ser tal vez los hospitales psiquiátricos, que las personas a veces están por largos tratamientos que superan incluso los 6 meses, ahí van a ser censados en esas instituciones que ya están siendo censadas en realidad. Eso arrancó junto con el censo rural el 9 de mayo. Ajá. Laura, quiero preguntarte, en el caso de empleadas o empleados domésticos que están cama adentro, que trabajan en algunos hogares pero cama adentro, ¿qué deben colocar? ¿El domicilio en el que viven, donde laboran, donde trabajan, o en la propia casa, el propio hogar que tienen?
En ese caso, en realidad, si están cama adentro y el régimen generalmente es de lunes a viernes en el domicilio donde trabajan, deberían ser censados allí, pero como un hogar aparte del hogar de la familia que lo contrata. En ese caso, en esa vivienda encontraríamos 2 hogares. Uno sería de los empleados o empleadas camas adentro y después la familia. Y su hogar, digamos, su familia, se censará sin ese integrante que trabaja de lunes a viernes en otra casa. Otra pregunta que nos hacían es, ¿qué pasa cuando hay intercambio? Hay personas que están en casa, se estila mucho, ¿no? Por trabajo, por estudio. Una persona que temporariamente está en el domicilio. ¿Esa persona debe ser considerada parte de la familia? ¿Debe censarse o no? Si es temporario, no. Por eso es importante tener este concepto de residente habitual. Cada persona debe ser censada en su lugar de residencia habitual. Cuando se presentan estos casos que pueden generar dudas, sí vamos a este concepto de donde pasa 4 días o más a la semana. Lo interesante es que cada uno sea censado en el lugar donde consume servicios y bienes. Eso es lo importante, porque esto tengamos en cuenta que toda esta información después nos sirve para todo el desarrollo de políticas públicas y tenemos que ver cómo está distribuida, además de cuántos somos, cómo estamos distribuidos para ver dónde debemos abastecer de servicios o de lo que haga falta. Laura, ¿y si está distribuido dentro de un mismo terreno? Por ejemplo, viste que hay casas muy grandes de familia y que hacen por ahí al fondo, al matrimonio le hacen, no sé, una casita también y forman parte todos del mismo terreno. ¿Cómo se considera? ¿Son diferentes hogares? ¿Si comparten gastos en común? ¿Cómo sería en ese caso? Bien, ahí hay que dividir. Si son diferentes viviendas, ya de por sí son diferentes hogares. Aunque estén en el mismo terreno. Claro, no importa. Sí, acá es indistinto el tema del domicilio, lo que seguramente el censista pondrá en la descripción para distinguir esas 2 viviendas. Al fondo del terreno, hará alguna aclaración si las 2 tienen el mismo número catastral y eso. Claro. Pero lo importante ahí es que si son diferentes techos, son diferentes viviendas. Lo que sí, además hay que distinguir, en el caso de que vivan distintos núcleos familiares o en la misma vivienda, ahí hay que ver si comparten o no los gastos de alimentación y ahí sería una vivienda y hay que determinar si son 1 o 2 hogares o más. ¿Qué pasa con los barrios semiprivados? Estos que tienen acceso, son distintas viviendas, que son condóminos en realidad, y por ahí tienen acceso con un control remoto, un portón, nada más pasa muy común. No hay un guardia que abre, sino que cada no hay un guardia al que el censista le le pueda pedir permiso para ingresar. ¿Cómo deberían hacer esas familias? Digo, debe quedarse uno y esperar al censista. Está bien claro que todos deben estar en sus domicilios, pero deben estar alerta y el censista llamar, porque muchos de ellos ni siquiera tienen timbre para avisar. Exacto. ¿Cómo se hace en ese caso? Claro, en el caso de que no haya ningún portero, en realidad toda la población también está advertida de que el 18 de mayo van a estar todos nuestros censistas recorriendo las viviendas. Nosotros también hemos enviado cartas a los municipios para que notifiquen a los distintos administradores de barrios privados, barrios semiprivados e incluso de edificios, para que estén atentos. Y lo que sí, y por ahí aprovecho también esta pregunta para pedir por favor que permitan el ingreso a los censistas porque necesitan hacer el recorrido y además no pueden hacer todo desde afuera del portón porque el recorrido también es importante para ir ubicando cada una de las viviendas como corresponde. Claro, perfecto. Claro. Laura, sí, las preguntas. Una pregunta que llega del público es ¿en qué horario pasa estimativamente un censista o una censista en zonas rurales, teniendo en cuenta que ya empezó también esto en zonas rurales? Bueno, lo cierto es que nosotros el horario de trabajo y el que van a tener también el 18 de mayo es de 8 a 18 en principio, por ahí se puede llegar a extender un poquito más y en las zonas rurales lo cierto es que se está extendiendo porque, son largos los recorridos, así que, a veces los censistas están llegando bastante más tarde, pero más o menos esa es la franja en la cual deberíamos esperar que nos visiten. Ha pasado, sí. No, quería consultar que ha pasado que, y te pregunto si esto puede darse, de que algunas personas que ya hicieron el censo digital, a algunas les ha pedido que marquen en el mapa, que localicen su vivienda, mientras que a otras no. ¿Puede ser esto que haya pasado, sucedido de esta manera y ambos estén bien? Sí,
En realidad, siempre que nos haya arrojado el código de vivienda, porque arroja dos códigos, un código único de vivienda de 5 dígitos y después el código de finalización del censo, que es el de 6. Ese es el que tenemos que darle al censista. Pero si nos ha arrojado ese código de vivienda de 5 dígitos y nos permite cargar el formulario, está correcto. La diferencia es que detrás de este sistema está alimentado por todo un registro de domicilios de toda la Argentina, bueno, en el caso nuestro de Mendoza, sí. Y a veces no está registrado tal cual nosotros lo tenemos catastralmente. Entonces, le damos la calle y aproximadamente nos lleva con el Google Maps a un punto muy cercano y nosotros ahí podemos correr la burbujita y ubicarlo lo más, de la forma más certera, digamos, en cuanto a nuestro domicilio. Claro. Si nos permitió generar el código, es correcto. Y también a veces está exactamente la calle y la numeración como corresponde exactamente con nuestra vivienda. Claro. Perfecto. Laura, si por algún motivo, cualquiera sea, el día del censo la persona no responde, ¿hay multa para esa persona? ¿Está penalizado eso? En realidad, la ley del Sistema Estadístico Nacional, que es la 17622, establece que todas las personas, tanto personas como empresas, porque bueno, este es un censo de población, pero sabemos también que se hacen censos agropecuarios, explotaciones agropecuarias, censos económicos, a empresas, comercios. Todos estamos obligados a aportar información a los organismos oficiales de estadística, porque bueno, justamente por la importancia de esta información para la generación de políticas públicas. La ley establece la posibilidad de aplicar multas. Nosotros no estamos haciendo mucho énfasis en eso, sino que estamos apelando a la colaboración de la gente y al compromiso y difundir la importancia de aportar este tipo de información. Ok. Laura, y profundizo. Hace 10 estamos ya trabajando con información del censo 2010, o sea que es interesante, estamos ya con información de hace 12 años, tener una base completa y actualizada. Bien. Laura, perdón, y hago una extensión de esta pregunta que te dice. Persona que vive sola, por algún motivo, no sé, está descompuesta, no atiende cuando le llaman a la puerta, el censista espera un tiempo prudencial, ¿vuelve a pasar él o la censista por ese domicilio? Sí, en realidad, cuando por algún motivo o tuvo que salir 5 minutos a hacer algo y no lo encuentra, la idea es, el censista va haciendo su recorrido, aquellas viviendas que le quedan pendientes, cuando finaliza el recorrido tiene que volver a visitarlas. Esa es la indicación que les damos nosotros. Claro. ¿Quiénes son los únicos que están exceptuados, como cortito, de estar en ese domicilio? Digo, policía de Mendoza porque va a estar trabajando, prensa, nosotros ya sabemos que vamos a estar trabajando, los medios de comunicación. ¿Quiénes otros son los que están exceptuados y que pueden tener esto de decir, bueno, se lo dejo a mi vecino porque me toca estar desarrollando mi actividad ese día? Bueno, lo importante es saber... Claro, nosotros también acá vamos a tener muchos censistas trabajando que tampoco van a estar en sus domicilios, aquellos que vivan solos o solas, no tienen a quién dejárselo, sino cualquier otro integrante de la familia que quede en el hogar entrega el código o responde las preguntas. Con que haya un integrante del hogar en la vivienda es suficiente. Y en estos casos que puede suceder esto que vos me comentás, que la persona vive sola, podemos dejarle el código si hemos hecho el censo digital y la cantidad, aclarando esto, o que el vecino lo aclare, cuántas personas viven ahí por sexo en esa vivienda. Pero sería solo en estos casos excepcionales, que son personas que viven solas y que ese día sí o sí tienen que salir a trabajar. Claro. Perfecto. Anita, tenías Laura, una cortita, exactamente. Si no me llega el código al mail, ¿qué pasa? Si supuestamente he terminado todo de completar. De hecho, a mí, por ejemplo, que lo completé, no me ha llegado al mail el código. ¿Hay algún inconveniente? ¿Tengo que chequear nuevamente algo? ¿Qué pasa en ese sentido? No, en realidad si lo has podido copiar, o sea, el código lo tenés. Sí, lo tengo. Dárselo donde lo tenga anotado o mostrárselo del celular si lo pude hacer una captura, si es que lo hice del celular o tomé una foto de la pantalla, es suficiente. No es que yo tengo que presentarle el comprobante que me llega por correo. Okay. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo fuerte con promotores en cada uno de los departamentos y les hemos estado entregando a la gente que se ha censado en esos puntos, en los distintos departamentos, hemos estado en las plazas, en los bancos, claro. En distintos eventos de la agenda cultural departamental. Le hemos estado entregando un comprobante, un talonario que diseñamos nosotros acá, donde están los 6 dígitos y la cantidad de personas por sexo, varones, mujeres y el sexo X.
Perfecto. Laura, te hago dos últimas preguntas muy cortitas. En el momento presencial, frente al censista o la censista, ¿se puede corregir algún dato mal marcado, mal registrado en lo digital? Si yo cometí algún error en el censo digital o se produjo algún cambio en cuanto a los integrantes del hogar, o sea, se incorporó un nuevo integrante al hogar o salió algún integrante del hogar, lo que yo debería es desestimar el censo digital que completé en ese momento y completar el censo de manera presencial. Muy bien. Decirle al censista que me lo haga en papel. Y lo último, ahora sí, lo que se le deja al vecino, en el caso de los trabajadores esenciales que van a estar ocupando lugares de emergencia, de trabajo por el día, ¿qué se le deja al vecino exactamente? ¿Es solamente el código de finalización de haber completado el censo digital? El código y la cantidad de personas por sexo que viven en esa vivienda y que han sido registradas en ese censo digital. Ese dato es importante, como les comentaba al principio, porque ese dato además se carga en planillas, además de, digamos, que están los formularios y en el censo digital, y con esas planillas es lo que se procesa de manera más rápida para poder tener un dato provisorio en corto tiempo. Y lo último, reúltimo, sé que lo hablamos 1000 veces, pero no está de más mencionarlo. Que lo digas vos, el censista no tiene la obligación de entrar, ¿no? Entiendo que por ahí para hacer un mayor trabajo y una mayor comodidad podría, pero no tiene la obligación. Esto quiero que lo digas, pero por una cuestión de seguridad, de que bueno, hay mucha gente adulta que vive sola, en fin, ¿no? Por muchas cosas que ya sabemos. Y muchos vivos. Y mucha avivada y demás. Entonces, por todo lo que ya sabemos, ¿cómo se deben manejar ellos? No, el censista en realidad, si le ofrecen ingresar y él quiere ingresar, no tenemos ningún inconveniente, pero no es necesario que hagamos ingresar al censista a nuestro domicilio, lo podemos atender desde la puerta, desde la ventana o incluso en la vereda. Ok, eso está claro, que para que quede con su bien identificación claro, y con su chaleco y sus pecheras. Sí, acá tengo, si quieren les muestro, bueno, Ay, pero por lo han favor, estado sí. imágenes. Esta es la credencial del censo, detrás tiene un teléfono, no sé si se ve bien. Sí, sí. Se ve perfecto. Con código QR, que en realidad es la mesa de ayuda para hacer cualquier tipo de consultas. Nosotros también vamos a dar la nómina de las personas que van a estar trabajando a la policía, o sea que también si tienen alguna duda y quieren consultar a la policía si es el censista, efectivamente es eso, digamos, un censista. O también vamos a estar trabajando con 600 sedes, que son en general, en la mayoría de los casos, escuelas primarias, que son las sedes desde donde van a salir y después van a regresar los censistas. O sea que probablemente también cada uno en su barrio, en su zona, tenga una escuela cercana. También si se quiere acercar a preguntar ahí cualquier duda, van a estar los jefes de fracción, los jefes de radio, que son otros puestos superiores en la estructura, ahí en las escuelas, ante cualquier duda, cualquier desconfianza que haya al respecto. ¿Y uno puede pedir el DNI? ¿Es una medida descabellada o no? Digo para constatar que la foto sea quien dice ser, ¿no? Constatar que esta persona tiene su identificación y demás. ¿O es una medida descabellada? No, los censistas van con la credencial y con su DNI. De todas maneras, la credencial no lleva foto, lleva solamente el nombre de la persona y el documento, y lo que sí le puedo pedir su DNI para constatar el número de documento. Ok. Las credenciales no llevan porque aproximadamente tenemos 26.000 censistas recorriendo la provincia, entonces no era posible operativamente, además que a veces algún inconveniente, ese censista no puede trabajar ese día, se enfermó algo y se llama automáticamente hay un suplente, entonces no llevan fotos las credenciales. Ok, perfecto. Laura, ha sido de suma ayuda toda tu aclaración. Gracias y buen trabajo, no solo para el 18, sino para todos estos días previos, donde ya han comenzado en algunas zonas de Mendoza esta acción del censo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir y de sensibilizar para que la gente participe y responda al censo. Muchas gracias. Te enviamos un cariño y todos los éxitos, buen trabajo que tienen uno muy arduo por delante. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, saludos. Que quede claro, repasando, digo que se puede atender al censista desde la ventana, desde la puerta, no hay necesidad de hacerlo ingresar a nuestro hogar.
Importante decir que el miedo no nos quite, no nos corte la posibilidad tan importante que tenemos de ser parte de este censo nacional que se da después de tanto tiempo y que es tan necesario para nuestro país. Así Tal que, cual. digamos, seamos parte, colaboremos, es necesario y beneficioso para todos. Totalmente. Y que no te sorprenda, ya nos consultaban algunas personas, que no te sorprenda si ya ayer, hoy, están visitando las censistas algunos domicilios, porque justamente se estableció así, en zonas más alejadas de la ciudad, donde se concentra la población, ya empezó el censo desde, creo que el lunes pasado, ¿sí? Por ejemplo, en zonas rurales o barrios del Pedemonte mendocino, ¿sí? Muy bien.